Hoy vamos a meternos en una de las historias más fascinantes y, a la vez, aterradoras de la ciencia. Hablamos del radio, un elemento que prometía un futuro brillante, literalmente, pero que terminó dejando una herencia muy, muy oscura. A ver, imagínense esto. Un descubrimiento que parece pura magia, un elemento que brilla por sí solo en la oscuridad. Esa fue la promesa del radio. Pero como vamos a ver, esa luz increíble escondía un peligro que nadie imaginaba. Para entender esta historia tenemos que viajar a finales del siglo XIX a un laboratorio bastante modesto en París. Ahí, dos de las mentes científicas más importantes de la historia, Marie y Pierre Curie, se toparon con un mineral que sencillamente no tenía explicación. Marie y Pierre Curie estaban estudiando un mineral llamado Pechblenda, que ya se sabía que contenía uranio. Pero ¿saben qué? Notaron algo rarísimo. Después de sacar todo el uranio, el mineral seguía emitiendo una energía misteriosa. Seguía siendo radioactivo. Esto solo podía significar una cosa. Ahí dentro había algo más, algo nuevo y mucho más poderoso. El trabajo que hicieron los Curie fue monumental. Tuvieron que procesar a mano toneladas y toneladas de residuos de este mineral, solo para poder aislar 1/10 de gramo de cloruro de radio. Imagínense, una cantidad que apenas llenaría la punta de un lápiz. Y lo que encontraron, bueno, fue un elemento completamente nuevo. El radio. Químicamente, es un metal alcalino térreo, del mismo grupo que el calcio, por ejemplo. Pero la característica que lo cambió todo fue su radiactividad. Era 1.000.000 de veces más potente que el uranio. ¡1.000.000! Emitía energía sin parar, de forma visible. Y claro, después de su descubrimiento, el radio dejó de ser una curiosidad de laboratorio para convertirse en una sensación mundial. Se le empezó a ver como un elemento milagroso. Y esto desató una verdadera locura colectiva. Es que de verdad, las propiedades del radio sonaban a pura magia. Brillaba en la oscuridad con una luz azulada espectacular, producía calor por sí mismo y su energía duraba muchísimo, con una vida media de más de 1.600 años. Para la gente de esa época, esto era algo fuera de este mundo. Y cuando algo parece un milagro, bueno, el mercado no se queda atrás, ¿verdad? El frenesí fue total. Para la década de 1950 ya había más de 100 productos comerciales que se vendían prometiendo usar las propiedades mágicas del radio. Y cuando digo en todas partes, lo digo en serio. Lo ponían en la pintura de los relojes para que brillaran en la noche, en pastas de dientes que prometían sonrisas radiantes e incluso en el agua. Productos como Raditor se vendían como tónicos milagrosos, una supuesta cura para todo. Pero claro, toda esta luz, esta promesa milagrosa, escondía una oscuridad terrible. Y las primeras en pagar el precio de esta fascinación fueron un grupo de trabajadoras muy jóvenes, que hoy conocemos como las chicas del radio. En las fábricas de relojes, cientos de mujeres jóvenes tenían una tarea muy delicada: pintar los numeritos en las esferas con esta pintura de radio. Y para que el trazo fuera perfecto se les dio una instrucción que hoy nos parece una pesadilla: afinen la punta del pincel con los labios. El proceso era una trampa mortal, paso a paso. Con cada reloj que pintaban, estas chicas tragaban una pequeña, pero letal, cantidad de radio. Era un veneno que se iba acumulando lentamente en sus cuerpos, y repetían este proceso cientos de veces al día, todos los días. Y aquí viene la clave de todo, la parte más cruel de esta historia. Como dijimos, el radio es químicamente muy parecido al calcio. Así que el cuerpo se confundía y lo absorbía como si fuera un nutriente. Pero en lugar de fortalecer los huesos, el radio se metía en ellos y los bombardeaba con radiación desde adentro. Y los efectos en la salud fueron absolutamente devastadores. Anemia severa, huesos que se rompían solos, cánceres terribles. Una de las peores condiciones fue la llamada mandíbula de radio, una necrosis que, literalmente, desintegraba el hueso de la quijada de las trabajadoras. Pero aquí está lo increíble. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento, estas mujeres no se quedaron calladas. Lucharon. Los juicios que empezaron las chicas del radio sentaron un precedente histórico. Fueron de los primeros casos en que una empresa fue declarada culpable por las enfermedades que sus empleados sufrían en el trabajo. Cambiaron las leyes laborales para siempre. Así que, aunque la historia es terrible, la tragedia de estas mujeres no fue en vano. Marcó un antes y un después en cómo entendemos la radioactividad y nos obligó a entrar en una nueva era de mucho más cuidado y regulación. Al final, la historia del radio es una de dos caras, ¿no? Por un lado, la promesa de ser una fuente de energía y hasta una cura contra el cáncer, y por el otro, la horrible realidad:
causaba cáncer y destruía la médula ósea. Lo que fue un símbolo de progreso científico se convirtió en una lección brutal sobre la toxicidad. Como resultado de todo esto, el uso del radio en productos de consumo se prohibió por completo. Hoy se usan isótopos mucho más seguros, como el cobalto 60, para las pocas aplicaciones que aún existen, como en algunas terapias médicas, y siempre bajo un control extremo. La historia del radio al final es un recordatorio muy potente. Nos enseña que el camino de la ciencia a veces tiene consecuencias que no podemos prever, y nos deja con una pregunta bien grande, ¿no creen? ¿Qué maravillas tecnológicas que usamos hoy sin pensar podrían convertirse en las advertencias del futuro?